Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a resolver entonces el primer texto como les dije. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es fragmentarlo. El texto es un todo, pero si lo fragmentamos se nos hace mucho más sencillo, ¿de acuerdo? ¿Qué indicadores tomamos para fragmentar el texto? Los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Aquí hay un signo, mira, aquí hay un puntito. Las comas pueden ayudarnos. En algunos casos, excepcionalmente, las comas también se utilizan. Pero mayormente son signos, son puntos, puntitos. Mira, por acá otro puntito, por acá otro puntito. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Profesor, entonces en todo puntito, no necesariamente un punto, es básicamente un término de idea. ¿Listo? Te leo. Aladino, en árabe, es el héroe de Aladín y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. Acá está, acá terminamos, miren. Acá y acá. Aquí tenemos entonces lo que es nuestra primera idea. Lo ponemos así, fragmento 1. ¿Listo? Seguimos leyendo. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Acá tenemos entonces el segundo fragmento. Igualito, le ponemos un corchete, fragmento número 2. Sigue leyendo, por favor. Dice, no, tras la muerte de su padre, conoce un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Ahí está el punto. Y tenemos ahora nuestro tercer fragmento. ¿Listo? Ahí está, fragmento número 3. Ya está. ¿Qué más? Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. Acá tenemos entonces lo que es el cuarto fragmento. Fragmento número 4. Ya está. ¿Qué más te dice? En su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos, con lo que consigue liberar al genio que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. Y aquí tenemos, en esta parte, el quinto fragmento. ¿Listo? Como verás entonces, en este caso, los puntos nos han servido mucho, ¿no? Te repito, no siempre es así. Van a haber ocasiones en que inclusive el punto no cuente. ¿De acuerdo? La idea puede ser mucho más amplia. Te voy a explicar después por qué hemos puesto exactamente ahí, por qué el punto, por qué de repente la idea no abarca más, ¿no? Profe, pero yo pienso que la idea debería abarcar desde la línea 3 hasta la línea 8. Ya, vamos a verlo, te voy a explicar por qué. ¿Listo? Seguimos. El genio libera a Aladino, quien pronto descubre que al frotar la lámpara también convoca genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Acá está. Tenemos entonces, lo ponemos aquí, fragmento número 6. Fragmento número 6. ¿Listo? Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. Colorín colorado, ¿el cuento se ha acabado? No, todavía no acaba el cuento ahí. Fragmento número 7. ¿Listo? El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y, libre de enemigos, vive una vida larga y feliz. Y además, sucede al sultán en el trono. O sea que mejor, imposible. Fragmento número 8. Ya está. Y acá, la parte teórica, ¿qué te dice? El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del margen o cuento mágico, es decir, aventuras abundantes de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios junto a un claro afán de entretenimiento. Ya acá no me habla de lo que trata el cuento, sino de sus características, ¿no? Fragmento número 9. Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de los débiles sobre los poderosos. Fragmento número 10. Tranquilo, ya vamos a terminar los fragmentos. El escritor francés del siglo XVIII, Antoine Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de las 1001 noches. Y acá está el último fragmento. Te vas a dar cuenta que la resolución solamente de este texto, como te lo voy a explicar, demanda bastante tiempo, ¿ya? La primera vez que tú resuelvas un texto, el ideal es que lo hagas de esta manera. Es pesado, es aburrido, es monótono, sí. Pero si tú pasas este escalafón, después te va a ser mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Recordemos esa frase que dice, lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Si esto te cuesta hacerlo, vas a trabajar mucho porque te voy a dejar ahora. Mira, te vienen 5 textos. Ahí vamos a ver ya. Un texto, el de Aladino. Segundo texto,
el de el obispo irlandés, ¿cierto? Tercer texto, Lima. Cuarto texto, el argumento ad misericordiam. Y ahí acaba. Entonces yo voy a resolver dos textos, ¿ya? Y te voy a pedir que en el tercer texto, lo que vas a hacer tú es fragmentarlo así como está. Y la síntesis que yo voy a poner también tú lo vas a sacar, ¿de acuerdo? A lo que puedas, obviamente, ¿ya? Y recién en el cuarto texto te voy a pedir claves. El tercer texto no nos debe preocupar las claves. La clave siempre va a ser lo último, porque te das cuenta que la clave va a aparecer sola, en el mejor de los sentidos. O sea, después que tú has fragmentado, que has analizado, wow, vas a decir, pero esta es la respuesta, sale al ojo, claro, pero ¿te ha costado cuánto tiempo resolverlo? ¿Cuánto tiempo desarrollarlo? 8, 10, 15 minutos, un texto. Profesor, pero en el examen de admisión me dan 1 minuto y medio por pregunta. O sea, ¿tengo cuánto? 3, 6, ¿cuánto tiempo tienes? Mira, 1 minuto y medio por pregunta quiere decir que tienes 7 minutos y medio, ¿sí o no? Y en este texto nos vamos a demorar 15 a 20 minutos. Entonces, profe, es que son procesos, pues. Los primeros textos te va a demorar 20 minutos, 30 minutos, pero conforme vayas practicando más, te vas a ir haciendo hábil, ¿entiendes? Y esa habilidad te va a llevar a perfeccionar tu resolución. Vas a haber obtenido un método. Entonces, eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Vamos a sacar la práctica. Aladino en árabe es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. ¿De quién me está hablando el texto? ¿De quién te habla? De Aladino, ¿cierto? Mira, hasta ahí, ¿no? Acá te pone Aladino y acá te vuelve a hacer referencia a Aladino. Mira, en una línea tenemos 3 veces Aladino. Después, ¿qué te dice? Y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. Acá te pone un referente. ¿De dónde sale este personaje? Entonces, en la primera parte, ¿de quién me está hablando? Lo ponemos aquí. Del personaje y del cuento. Esto nos dice el fragmento número 1. Solamente eso. Eso es lo más importante. Leo el fragmento 2. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje pregunta, cuando dice este personaje, ¿a quién se refiere? A Aladín, ¿verdad? O sea, me está repitiendo el personaje, sujeto tácito si quieres, ¿no? El personaje vuelve a aparecer. Es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Mira, perezoso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una característica, ¿sí o no? Conductual. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué es de conducta? ¿Por qué es perezoso? Pues? ¿Quién es el perezoso? El que le huye al trabajo. Después, ¿qué te dice? Pobre sastre chino, mira, pobre sastre chino. ¿De qué me está hablando? De su procedencia. ¿Quién era su papá? ¿Quién era su papá de Aladino? Un pobre sastre chino. Chino, origen. Sastre, condición. ¿De qué me está hablando? Condición económica y social. O sea, en el fragmento 2 ya no me habla solamente de una generalidad del personaje. ¿Qué me va a decir ahora? Me va a dar 2 características, ¿no? ¿Características de qué tipo? Una conductual. Característica, entonces le ponemos acá. Conductual. ¿Y la otra cuál es? ¿Cuál es? Pobre sastre chino. Su procedencia, ¿no? Su característica social, si quieres. ¿Ya? ¿Cómo entiendes? Hay poco espacio, pues te lo estoy poniendo así de forma abreviada. ¿Ya? Tras la muerte de su padre, conoce a un mago que haciéndose pasar por su tío, mira acá, te lo voy a subrayar, ¿ya? Dice lo siguiente, haciéndose pasar por su tío, ojo, no es su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara. ¿El objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la lámpara. Bien, acá ¿qué tenemos entonces? ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando otra vez del personaje, pero ahora ¿qué idea aparece? ¿Qué idea aparece el personaje? ¿Qué es lo que tiene el personaje? Una misión. ¿Cuál es su misión? Recuperar la lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Todo este fragmento, ¿de quién me está hablando? Me repite la idea del personaje, pero ahora me da un dato nuevo. ¿Cuál es ese? Su misión. El fragmento anterior, ¿de quién me habló? Del personaje, pero ¿qué me dijo? 2 características de él. ¿Cuáles son? Por un lado lo conductual y por el otro lo social. ¿Por qué social? Procedencia. Chino, sastre, pobre. Social, ¿de acuerdo? Y si quieres hasta económica, mira. Seguimos leyendo. ¿Qué más nos dicen? Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. La pregunta es, en el fragmento 3, ¿qué era lo que nos pedía? Tenía una misión, ¿cierto? Pero ¿qué dice acá? Que no la consigue. Cuando tú te propones algo y no lo consigues, ¿cómo se le llama eso?
A eso se le llama una palabrita con F, ¿verdad? Fracaso. Frustración. Entonces, ¿de qué nos habla ahora en el fragmento 4? Nos habla de que Aladín, el personaje, le ponemos así porque es más fácil, el personaje fracasa en su misión. ¿De acuerdo? Y como fracasa, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece, mira. Acá está la reacción del mago, mira. Qué mago para malvado, ¿no? Se enfurece. ¿Y qué va a hacer? Y lo deja allí. ¿Cuál es el allí? ¿Dónde es el allí? Acá, pues, profe, en la cueva. Allá. Para que se mueran. Ya está, ya está. ¿Qué tenemos entonces? El personaje fracasa en su misión. ¿Y qué recibe? ¿Qué recibe? Si lo van a dejar para que se muera, ¿qué recibe? Y va a recibir, y lo abreviamos, y recibe un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que se quede en la cueva. Hasta ahí, ¿estás entendiendo? ¿Sí? Sigamos. ¿Qué te dice? A ver. ¿Dónde está? En su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos, con lo que consigue liberar al genio que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. Ya. Una preguntita. Aladino se frota las manos con la intención de liberar el genio que estaba en el anillo. Imagínate esta situación, ¿listo? A ver, lo pongo por acá, yo miro. Acá lo pongo en un minuto. O sea, acá tiene, digamos que lo tiene en la mano izquierda, o en la derecha, como tú quieras. Tiene el anillo. ¿Aladino va a hacer esto? ¿Frota? No, Aladino no hace eso. Porque eso implicaría que él es consciente que hay algo en su anillo. Pero acá te dice, ¿no? Te lo leo. En su desgracia, el muchacho llora. Llora. ¿Sí? Muestra, ¿no? Tristeza, una emoción. Y se retuerce las manos. Imagínate cómo se retuerce. Ay, mi desgracia, mi vida, ¿qué voy a hacer, no? O sea, sin una intención. Se retuerce las manos, con lo que consigue liberar al genio. Profesor, pero la palabra consigue significa que uno busca un objetivo. Y como uno busca un objetivo, eso me quiere decir entonces que él sí era consciente, que él sabía que había un genio ahí y que él lo quería liberar. Ah, ya, momentito. Es que acá estamos utilizando una palabra en un contexto. Y en este contexto la palabra consigue no se refiere al significado real. No se refiere a eso, ¿no? Acá lo que quiere decir esta palabra es que de manera arbitraria, casual, sin preverlo, él va a llegar a liberar al mago, ¿no? Profe, ¿de dónde saca usted esa interpretación? ¿Por qué dice eso? Es que acá dice, su desgracia, el muchacho llora. La pregunta es, si él estuviera consciente que en el anillo hay un genio que lo va a liberar, ¿lloraría? O sea, la pregunta es, ¿de dónde viene este drama? ¿Ah? O sea, ¿por qué llora Aladino si sabe que al final va a ser liberado? Que un genio lo va a ayudar de una u otra forma. No tendría razón que llore, ¿cierto? Salvo que sea un farsante, ¿no? Pero no, pues. Su llanto es real. Y se retuerce las manos, ¿te das cuenta? Con lo que consigue liberar al genio que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. Ahora, acá está la otra pregunta. El mago era consciente que en el anillo había un genio. Probablemente el mago tampoco lo sabía. Porque sería bastante sonso, ¿no? Oye, Aladino, entra a esta cueva, sácame esta lámpara, porque en esta lámpara hay un genio. ¿Y qué te doy para que te ayudes? Te doy un anillo donde hay otro genio. No entiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el mago, muy probablemente, de acuerdo a lo que tenemos acá, tampoco era consciente de que en el anillo había un genio. ¿En qué me baso? En lo que está acá. No me baso en la obra. Profe, pero yo tengo la obra original y me la he leído. Y el mago sí sabía que había un genio en el anillo. Momentito. Lo que tú sepas, lo que tú conozcas, no tiene relación con esto. ¿De acuerdo? La resolución de tu texto se basa únicamente en lo que tienes aquí, en el texto. Profe, pero yo sé de anillos, yo sé de lámparas. Eso no interviene acá. No te confundas. ¿Ya? Porque la evaluación es en el área de actitud verbal, razonamiento verbal. Te pide que tú analices, evalúes, ¿de acuerdo? No te dice recuerda. No te dice acuérdate cuando estudiaste tal obra, cuando leíste tal historia. Recuerda los datos. No te pide eso. Te pide que evalúes el contexto. Y en este contexto nos va a entender que no tenía noción. ¿De acuerdo? Sigamos. El genio libera a
Aladino, quien pronto descubre que al frotar la lámpara también convoca a genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Mira, otra vez, ¿qué te dice? El genio libera a Aladino, quien pronto descubre que al frotar la lámpara también convoca a genios poderosos dispuestos a concederles cualquier deseo. Pregunta, ¿quién frota la lámpara? ¿Quién? Aladino. Quien pronto descubre que al frotar la lámpara, mira, factor tiempo, ¿no? Al frotar la lámpara también convoca. Pero dice, él lo descubre. Es algo de lo que él se va a dar cuenta en el tránsito, en el transcurso. No es algo que él esté planeando también, ¿de acuerdo? O sea, en este fragmento, al igual que en este, ¿de quién me está hablando? Otra vez de Aladino, pero acá me va a hablar del personaje, su liberación, pero no planeada, no premeditada. O sea, si quieres, es un hecho casual, un hecho inesperado. Y acá otra vez la idea se repite. El personaje frente a un hecho inesperado. Profesor, ¿cuál es el hecho inesperado acá? Frote el anillo y sale el genio. ¿Y acá cuál sería el hecho inesperado? Pronto descubre. No te dice que lo sabía, sino que lo va a descubrir. Que al frotar la lámpara también convoca genios poderosos. Se repite la idea del hecho inesperado. Solo que acá es con el anillo y acá con la lámpara, ¿no? Y mira, ¿qué le van a decir? Genios poderosos. Ojo, porque yo acá veo un plural. ¿O me equivoco? Hay un plural, ¿sí o no? Y acá también hay otro plural, mira. No es uno. ¿Sí? La historia que tú has visto, esa historia edulcorada, endulzada que has visto en Disney, no es que se diferencie mucho, ¿no? Pero acá te habla de un grupo, de un plural, ¿no? Hay una diferencia al menos, ¿de acuerdo? Dispuestos a concederles cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. ¿Qué tenemos acá? En esta parte. Otra vez tenemos al personaje, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dice ahora el personaje? ¿Qué nos menciona? Esto que dice acá, ¿no? Abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios y junto a un claro afán de entretenimiento, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Al igual que en los cuentos de hada, temas como el conflicto entre el bien y el mal. Todo es fantasía, ¿no? Claro, ¿o acaso existe una lámpara? A ver, frota tu tetera, a ver si te vas a ir un genio. Sí, frota tu anillo. Mamá, préstame tu anillo, lo voy a frotar. Ficción, ¿verdad? La ficción, lo maravilloso, lo que a todos nos gusta, ¿de acuerdo? Dice entonces, y se casa con la hija del sultán. Esto lo había planeado. No, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que mueve a que Aladino se termine casando con la hija del sultán? ¿Qué cosa es? Inmensamente rico, ¿no? Mira, ¿y gracias a quién se hace rico? A los genios. Wow, si es un tipo rico, adinerado, solvente, con poder económico, ¿tú crees que el sultán va a ser indiferente a eso? No, su suerte, su fortuna cambia. ¿Hijo de quién era él? ¿Hijo de quién? De un pobre sastre chino. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué se vuelve? Rico. ¿Y cómo se vuelve rico? ¿Por qué se vuelve rico? Te lo escribo acá, mira, para que lo leas y te lo escribo grandote. ¿Se vuelve rico por él? Exacto, por el azar. ¿Qué es el azar? La casualidad, aquello que uno no tiene previsto. Después, ¿qué tenemos? El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y libre de enemigos vive una vida larga y feliz. Y además, sucede al sultán en el trono. ¿Qué significa sucede? A ver, si lo tomamos literal, en el significado que probablemente tú quieres aplicar, ese sucede, ¿qué significa? Suceder viene como efecto. Pero acá no se refiere al efecto, ¿sí o no? Sino a la correlatividad. Correlativo, uno después de otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí también? Otra vez nos habla del personaje y nos da el desenlace, ¿no? ¿Qué es el desenlace? El final de la historia. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, ¿de quién nos está hablando en todo este primer párrafo? ¿De quién? ¿De quién nos habla? Del personaje. ¿Y quién es el personaje? Dime. Aladino. ¿Y qué nos cuenta Aladino? ¿Qué nos dice de él? Todo lo que le sucede a partir de la muerte de su padre. ¿De acuerdo? Y ahora acá va a venir el análisis de la obra, ¿no? El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del margen, o cuento mágico, es decir, aventuras a abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo. Múltiples episodios junto a un claro afán de entretenimiento. ¿De qué me está hablando ahora? De las características, ¿de quién? Características de la obra, ¿no? ¿Y cuál es su ámbito, no? ¿Cuál es su ámbito?
O sea que no es realista. Ese es su ámbito. Pues. ¿Qué más dice después? Al igual que los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto. Mira, conflicto entre el bien y el mal. ¿Listo? ¿Qué más te dice? Triunfo de los débiles sobre los poderosos. ¿Qué me está diciendo otra vez? ¿Qué idea está repitiendo? Si acá me dijo las características, acá en el fragmento número 10 me vuelve a dar las características de la obra. Y al final, el escritor francés del siglo XVIII, Antoine Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Las Mil y Una Noches. ¿Sí? Bien, eso sería entonces más o menos el resumen, ¿de acuerdo? Tenemos todavía más textos, te lo voy a graficar igualito, ¿ya? Igualito para que tú lo vayas entendiendo. Pero este es más o menos el proceso. Eso es más o menos lo que tú tendrías que hacer. Leo, pregunta número 1. ¿Cuál sería el título más apropiado entonces? Los infortunios de Aladino, pero infortunio sería desgracia. Sí, su desgracia es cuando nace, ¿no? Mira. Pobre sastre chino. Profesor, pero cuando se quede encerrado en la cueva, también es una desgracia. Sí, tiene razón. ¿Marcamos la A entonces? No, ¿por qué? Porque la idea de desgracia no es lo único que hay en su historia. Acuérdate que él se termina volviendo, ¿qué cosa? Rico. Acuérdate que él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? Se casa con la hija del sultán. No solamente eso, hereda el reino, hereda el trono. Entonces la idea de desgracia se acaba, se extingue. Por eso no podríamos poner la letra A. B, el príncipe de Caspia. Creo que eso es de Narnia, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Chao. El cuento popular de Aladino y la lámpara maravillosa. Ah, mira. Personaje. Otra vez. Personaje. ¿Quién es el personaje? En todo el primer párrafo. ¿Quién es? Aladino. Profesor, pero el segundo párrafo ya no me habla de Aladino. No te habla de el personaje, pero te sigue hablando de la obra. Sí, tienes mucha razón. Acá ya no analiza el personaje. Acá me está analizando la obra. Pero ¿y en la obra quién está? El personaje que es Aladino. Entonces, C hasta el momento parece convincente. D, Mil y una noches es un cuento popular. A ver, ¿qué dice acá? Cuento popular del libro de las Mil y una noches. No. El texto me está hablando de este cuento, no de esta colección de cuentos. Cuento popular del libro de las Mil y una noches. Acá hay una colección de cuentos. Este es uno de ellos. Y la letra D que me dice, Mil y una noches es un cuento popular. Es verdad, sí, es cierto, pero no es un cuento, es un conjunto de cuentos. O un libro que refiere a un conjunto de cuentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la D se va. Peculiar historia de Siria. Ah, ya. Menciona Siria mucho más abajo, si no me equivoco. ¿Ya? Pero no trata de Siria. Listo. Sería entonces letra C. ¿Ya? No te olvides que en la respuesta siempre van a haber muchas que parezcan convincentes. Es más, que tomen palabras, que tomen términos del texto, pero tienes que evaluarla bien en todo su contexto. ¿De acuerdo? 2. Según el texto anterior, el cuento de Aladino A se caracteriza por la multiplicidad de episodios y por su tendencia al realismo. ¿Qué dijimos? ¿Dónde está? ¿Es realismo? Profesor, ¿usted ha marcado realismo? No. Lo que yo te he dicho, marqué realismo, claro que lo he marcado. Pero lo he marcado para decirte que si hay algo que no tiene la obra, ¿qué es? Realismo. Aventura, abundancia de elementos sobrenaturales. Lo sobrenatural, lo maravilloso, lo irreal, lo fantástico. Y acá que te dice la letra A, se caracteriza por la multiplicidad de episodios y por su tendencia al realismo. No es realista. ¿Listo? B, ilustra la derrota de los poderosos a manos de los débiles, como en los cuentos de hadas. Acá está, mira. Acá está, te lo subrayé. ¿Sí? Como en los cuentos de hadas, ¿no? Ahí está, mira. La derrota de los poderosos, ¿no? Puede ser la letra B. C, refleja únicamente las características estilísticas del mágico o cuento mágico. ¿Únicamente? No. Esa palabrita hace que la opción se quiebre. D, ¿es producto de la imaginación creadora de un escritor francés? No. Él va a recopilar, o si quieres, él va a publicar los cuentos. Pero no es obra del escritor francés. ¿De acuerdo? Chao. E, ¿ha inspirado a más artistas americanos y europeos que artistas árabes? No, eso es falso. Acá en la pizarra no está, pero en tu librito sí está. ¿Qué te dice, no? La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América. Ha servido de inspiración a muchas obras artísticas. No dice que solamente es Europa y América. Falso. Sería entonces la letra B. La 3. De acuerdo con el texto anterior, en la mayor parte de las versiones del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, este personaje, 1. Fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por un supuesto tío suyo, pero este enfurecido finalmente lo encerró en ella. Acá está el supuesto tío. Tras la muerte de su padre, conoce un mago que haciéndose pasar por su tío. Si dice haciéndose pasar, ¿qué significa? Que no era su tío, ¿verdad? Entonces la 1 sería verdadero. 2. Consiguió liberar al genio de lámpara frotándola con un anillo que un mago le había regalado. No. Él se frota primero el anillo
y después frota la lámpara. Son dos elementos, dos situaciones distintas. Chao. Una vez hubo descubierto que con la lámpara maravillosa podía convocar a genios poderosas, derrotó al sultán y acabó casándose con su hija. No, no derrota al sultán. ¿A quién derrota? ¿A quién derrota? Acá está el mago. Mago dice, no vago. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota. ¿A quién derrota el héroe? Aladino, al mago. Entonces la 3 es falsa. Diría letra D, solo 1. 4. ¿Cuál es el tema central del texto? Aladino y la lámpara maravillosa. B. Las mil y una noches. No. Los príncipes de las historias populares. No. El cuento de Aladino representa las características formales. Ya. Pero no solamente eso, ¿no? El cuento de Aladino refleja las características formales. Mira, refleja, dice. Estilísticas y funcionales, ¿no? Pero no solamente eso, porque acá tenemos un grupo de características, pero que hay otras más. ¿De acuerdo? Entonces la letra D se quedaría chica, ¿no? El texto deriva de fuentes orales. ¿Dónde dice que es de fuentes orales? A ver, dime, ¿dónde? Un cuento popular, dice, ¿sí? Chao, letra A. Marca la idea correcta de acuerdo al texto. ¿Qué me dice entonces la número 5? Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal. Sí. Eso es verdadero. Hasta el momento puede ser. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, ¿este se enorgullece? No, todo lo contrario, se enfurece, ¿sí? B, falso. C. El escritor alemán del siglo XVIII, Antoine Galland, no es alemán, es francés. Chao, falso. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales de la poesía. ¿De la poesía? No dice de la poesía. ¿De qué dice? ¿De qué dice? Del cuento. No dice de la poesía. Chao también. El texto de Galland derivaba de fuentes materiales árabes, probablemente sirias. No, tampoco es. Entonces, en la pregunta número 5 sería letra A. Letra A. ¿De acuerdo? Sí. Nos quedamos con la A y borro pizarrita para ponerte el texto 2. ¿Listo? Bien, volvemos entonces.